Mi hermana me dijo que ahora soy una persona diferente y afirmó que se arrepentía de todo lo que me había hecho. Yo le dije, demuéstralo. Pero sus acciones expusieron a la misma persona con delirios de grandeza que siempre había sido, y le costó muy caro. Cuando su nombre iluminó mi teléfono celular, casi se me cae de las manos. ¿Nos puedes prestar 51.000 pesos? Eso fue todo. Ni una hola, ni un ¿cómo estás?, solo eso. Como si fuéramos una familia funcional. Como si no me hubiera tratado como a una cucaracha bajo su zapato durante la mayor parte de mi vida adulta. Como si yo no recordara aún el sonido de su risa cuando estaba parado afuera de una gasolinera con todo lo que poseía metido en una bolsa de lona. Las cosas comenzaron mucho antes de que recibiera ese mensaje de texto. Crecí en una casa donde el silencio era más fuerte que los gritos. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años y desde ese momento, mamá se desconectó emocionalmente. Hacía lo mínimo indispensable, comidas, firmar formularios escolares y la cita ocasional con el dentista, pero en cuanto a afecto y apoyo, olvídalo. Y Valeria, siendo 7 años mayor, se aprovechó por completo de ese vacío. Ella era la niña de oro, la mejor de la clase, la estrella del equipo de natación y la adoración de mi madre. Yo, en cambio, era el niño raro y callado al que le gustaban los libros y las computadoras. Yo era demasiado sensible y demasiado débil, aparentemente. Si lloraba, era un dramático. Si me enojaba, era un irrespetuoso. Pero si Valeria perdía los estribos, mamá decía que estaba bajo mucha presión. Aprendí desde muy temprano a no esperar justicia. Valeria tenía un talento para poner a la gente en mi contra sin siquiera levantar la voz. Sonreía dulcemente mientras clavaba el cuchillo. Cuando tenía 14 años, ahorré durante semanas para comprar una tableta electrónica usada en Mercado Libre. No era nada especial, pero era mía. Al día siguiente, desapareció. Mamá afirmó que probablemente la había perdido, y Valeria dijo que Alejandro siempre estaba perdiendo cosas. 2 años después, la encontré en su vieja mochila de natación cuando nos estábamos mudando de casa. Cuando la confronté, ella sonrió con arrogancia y dijo, «Oh, eso». Pensé que estaba por ahí tirada. Sin disculpas, sin culpa. Y mamá solo suspiró y dijo, «No empecemos un problema». Eventualmente dejé de confrontarla por cualquier cosa. Para cuando cumplí 19 años, ya no lo soportaba más. La casa se sentía como una prisión donde yo era el único recluso. Intenté ir a la universidad durante un semestre, pero la colegiatura era una bestia y la ayuda financiera apenas cubría una fracción. Dejé los estudios y conseguí un trabajo en una ferretería para sobrevivir. Valeria estaba haciendo un posgrado financiado en su totalidad por los ahorros de mamá. A pesar de que no hubo dinero para que yo fuera a la universidad, nunca la odié. No en ese entonces. Solo pensé que algunas personas nacían con suerte, y yo no era una de ellas. Las cosas empeoraron cuando pasaba de los 20 años. Tuve una racha de mala suerte, un automóvil robado, un casero tacaño que se negó a arreglar una fuga de gas, lo que me enfermó durante semanas. Y luego el golpe final, mi compañero de cuarto se fue sin pagar la renta y sin previo aviso. No pude reunir la diferencia a tiempo. Y así de simple, me quedé sin hogar. No durmiendo en el sofá de un amigo, sino en la calle. Verdaderamente en la calle. Durante unas semanas, viví en mi automóvil cuando aún lo tenía. Cuando se lo llevó la grúa debido a multas sin pagar que no podía costear, comencé a rebotar entre refugios y alguna cafetería abierta a las 24 horas si tenía unos cuantos pesos. No se lo dije a nadie, no porque estuviera avergonzado, sino porque sabía lo que dirían. Pero una noche, alrededor de la medianoche, vi a alguien familiar entrar a la tienda de autoservicio abierta toda la noche en la que me estaba calentando. Era Valeria, llevaba tacones, pantalones de diseñador y un abrigo que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en todo ese mes. No me vio al principio. Yo me veía mal, delgado, con barba y capas de ropa que no combinaban, pero cuando por fin me reconoció, se congeló. Le di un pequeño asentimiento con la cabeza como diciendo, sí, soy yo. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, se echó a reír. No una risa de sorpresa, no una risa incómoda, sino una risa cruel y burlona. Se volvió hacia el chico con el que estaba y le dijo, Dios mío,
Es mi hermanito. ¿Qué estilo buscas? ¿El aspecto de vagabundo de moda? Yo no dije nada, solo me quedé mirándola. Ella no se detuvo, siempre te gustó jugar a ser la víctima. Ahora estás completamente comprometido con el papel, ¿eh? Su novio, o lo que fuera, soltó una risita incómoda. Yo quería gritar, lanzar algo, preguntarle cómo podía no tener corazón, pero solo me quedé ahí de pie, en silencio, y dejé que pasara de largo como si yo fuera basura. Esa fue la última vez que la vi hasta la semana pasada. El mensaje de texto salió de la nada justo cuando estaba terminando un proyecto para mi empresa. Ahora dirijo un pequeño negocio de diseño de páginas de internet, yo solo, pero rentable. Me tomó años construirlo. Vivo en una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Nada ostentoso. No publico en redes sociales. No presumo mi éxito. Pero me he construido una vida ladrillo por ladrillo. Y aparentemente, esa vida vale exactamente 51.000 pesos. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. ¿Nos puedes prestar 51.000 pesos? Sin explicación, sin contexto, solo un número y el descaro de decirnos. Como si le debiera algo tanto a ella como a quien quiera que estuviera con ella. No respondí de inmediato. No podía. Estaba temblando, no de ira, sino de algo más profundo. Pensé que había enterrado todas esas viejas heridas, pero volvieron con fuerza. Caminé de un lado a otro por la habitación durante horas, repitiendo todo en mi mente. La tableta, las risas burlonas, la noche en la tienda de autoservicio, y ahora ella quería mi ayuda. No, esta no iba a ser ese tipo de historia. Ella no tenía idea de en quién me había convertido, y yo no tenía la intención de ser la mejor persona en esta situación, pero necesitaba más información. Tenía que entender qué estaba pasando. Así que le respondí el mensaje: hola, Valeria. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué son los 51.000 pesos? Lo que vino a continuación fue una avalancha de desesperación, intentos de hacerme sentir culpable y una retorcida historia modificada que me dejó con la boca abierta. Cuando llegó el siguiente mensaje de Valeria, era tan largo que mi teléfono celular lo dividió en 3 burbujas. El tono había cambiado. De repente era cálida, casi arrepentida, intentando enterrar el pasado bajo una gruesa capa de falso sentimentalismo. Sé que esto es repentino, Alejandro, pero no sabía a quién más acudir. Estamos en una situación muy difícil. No quería comunicarme de esta manera, pero hemos agotado todas nuestras opciones. No es solo por mí, es por mi hija. Por favor, solo escúchame. Esa última parte me dejó helado. Tenía una hija. ¿Desde cuándo? Parpadeé al ver el mensaje y luego me quedé mirando el techo por un rato. No había escuchado una sola palabra sobre la vida de Valeria desde aquella noche en la tienda. Por lo que yo sabía, podría haberse mudado a otro país. Ciertamente nunca hizo el esfuerzo de contarme nada. Y ahora estaba jugando la carta de soy mamá, esperando que eso desbloqueara algún instinto fraternal oculto. Casi funcionó. Casi. Pero antes de responder, necesitaba saber en qué me estaba metiendo. Así que hice lo que haría cualquier persona medianamente cuerda con conexión a Internet inalámbrico. La busqué. Su presencia en las redes sociales era escasa. Su antigua cuenta de Instagram se había apagado hace años, pero su perfil profesional, ese seguía activo. Aparecía como consultora independiente en alguna agencia con un nombre genérico. Su biografía era vaga, llena de palabras de moda, pero sin información real. Investigando un poco más, encontré una vieja foto de su fiesta de bienvenida para el bebé en la página de Facebook de su mejor amiga. El pie de foto decía: no puedo creer que Valeria vaya a ser mamá. Esa publicación era de hace 3 años, así que ahora tenía una niña pequeña. Eso seguía sin explicar los 51.000 pesos. Le respondí: no sabía que tenías una hija. ¿Qué está pasando? 10 minutos después, me soltó toda la historia trágica. Su esposo Rodrigo había perdido su trabajo. Estaban atrasados 6 meses en los pagos de la hipoteca. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Ella estaba trabajando a medio tiempo, pero apenas le alcanzaba para la despensa.
Y la cereza del pastel, su hija Renata necesitaba una cirugía dental que no estaba cubierta por completo por el seguro. Valeria afirmó que estaban a semanas de perder su casa. Y luego llegó el chantaje emocional. Alejandro, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero he cambiado. De verdad lo he hecho. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y cambiar cómo te traté. Era joven, estúpida y estaba celosa. Tú siempre fuiste tan inteligente y creativo. Y supongo que me resentía por eso. Pero ya no soy esa persona. Por favor, no dejes que mis errores del pasado lastimen a Renata. Fue casi convincente. Casi. Pero el problema con el chantaje emocional es que solo funciona si no te estás ahogando ya en los recuerdos de haber sido tratado como basura. Y mientras más lo pensaba, más empezaban a reproducirse en mi mente las viejas escenas en un ciclo interminable. Tenía 10 años cuando me di cuenta de que mamá no nos amaba de la misma manera. Tal vez ni siquiera me amaba en absoluto. Valeria recibía más croquetas de pollo. Valeria podía saltarse las tareas de la casa si tenía una semana ocupada. Cuando yo me raspaba la rodilla, mamá me decía que me aguantara y siguiera caminando. Cuando Valeria se torció el tobillo en la clase de educación física, mamá la recogió temprano y la llevó a comer helado de yogur. Mantuve la cabeza gacha, pensando que tal vez solo necesitaba esforzarme más, sacar mejores calificaciones, ser una carga menor. Pero nada cambió. Recuerdo que una vez, solo una vez, obtuve una calificación perfecta en un examen de matemáticas. Corrí a casa con el papel en la mano, muy emocionado por mostrárselos. Valeria lo miró, puso los ojos en blanco y dijo, ya te habías tardado. Yo hice eso en primero de secundaria. Mamá dijo, bueno, eso es lo que se supone que debes hacer. ¿Eso fue todo? Ni uno estoy orgullosa de ti. Ni una sonrisa, solo una palmada en la cabeza y volvió a deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono. Para cuando cumplí 17 años, Valeria básicamente me había convertido en el saco de boxeo de la familia. Si algo desaparecía, era mi culpa. Si mamá estaba estresada, era por mí. Si el novio de Valeria terminaba con ella, era porque siempre andas deprimido por la casa como un perdedor y es deprimente. La peor parte fue que les creí. Durante años internalicé que yo era el problema, que no me estaba esforzando lo suficiente, que si tan solo me arreglara, tal vez las cosas estarían bien. Pero la ilusión se hizo añicos el verano después de la preparatoria. Había estado trabajando en 2 empleos de medio tiempo para ahorrar y comprar una computadora portátil para poder tomar cursos por internet. No iba a ir a la universidad. No podía pagarla. Pero pensé que aún podía aprender algo. Tal vez construir un portafolio de trabajo, tal vez escapar. Ese verano fue brutal. Salía de la casa a las 6 de la mañana para un trabajo de jardinería, volvía a casa a las 2 de la tarde, dormía 1 hora y luego me dirigía a una cafetería donde lavaba platos hasta la medianoche. Tenía las manos agrietadas por los productos químicos y quemadas por el sol debido al calor. Estaba exhausto, pero cada pago me acercaba más a esa computadora. Entonces, un día, llegué a casa y ya no estaba. Pensé que tal vez mamá la había movido. Tal vez Valeria la había pedido prestada. Pero cuando pregunté, mamá parecía confundida. ¿Cuál computadora portátil? La que compré. La de la marca de la manzana. La dejé sobre el escritorio. Ella parpadeó. Oh, eso. Valeria la necesitaba para un viaje. Dijo que a ti no te importaba. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué viaje? Se va a Madrid con su novio. Él la sorprendió. No es tierno. No podía hablar. Me quedé ahí, con la boca abierta, mientras Valeria entraba desde el pasillo hojeando documentos de viaje. Puedes usar la vieja computadora de escritorio que está en el closet, dijo sin levantar la vista. Es lenta, pero da igual. Solo vas a ver tutoriales, ¿verdad? Estallé. Por primera vez en años, de verdad levanté la voz. Te robaste mi computadora. Ella se burló. Por Dios, Alejandro, relájate. No me robé nada. La tomé prestada. Vas a volar a España con un dispositivo que pagué con dinero que gané trabajando 14 horas al día.
Y la voy a traer de vuelta, me interrumpió. No seas tan dramático. Miré a mamá, esperando que dijera algo, pero ella solo negó con la cabeza y murmuró, no necesitas hacer de todo una pelea. Ese fue el momento. Ese fue el momento exacto en el que me di cuenta de que nunca iba a importarles. Una semana después, me fui. Empaqué mi maleta, saqué los últimos 2040 pesos de mi cuenta bancaria y tomé un autobús hacia la ciudad. Dormí en el sofá de un amigo por un tiempo, luego en un colchón en el suelo de alguien más, y luego en ninguna parte. Perdí el contacto con ese amigo. El sofá se convirtió en una banca del metro. El resto ya lo saben. Así que sí, cuando Valeria dijo que había cambiado, no se lo creí. Le pedí pruebas. ¿Para qué necesitas exactamente los 51.000 pesos? ¿Puedes desglosarlo? Ella respondió casi al instante, como si hubiera anticipado la pregunta. 17.000 pesos para poner la hipoteca al corriente, 17.000 para la cirugía y 17.000 para los servicios y la despensa. El resto es para tener un colchón mientras buscamos trabajo. Le pedí documentación. Dijo que no se sentían cómodos compartiendo eso. Le pregunté a qué se dedicaba Rodrigo antes de perder su trabajo. Esquivó la pregunta. Le pregunté qué estaba haciendo ella para generar ingresos. Dijo que estaba trabajando en algunos proyectos e intentando conseguir un patrocinio de alguna marca. Podía sentir cómo se me revolvía el estómago. No por culpa, sino por enojo. El mismo sentido de superioridad envuelto en un nuevo disfraz. Aún creía que podía hacerme sentir culpable para que la salvara. Aún asumía que yo iba a ceder en el segundo en que me mostrara una disculpa a medias. No respondí durante 2 días. Me volvió a escribir, esta vez con un tono más frío. Alejandro, hablo en serio. No te lo pediría si no fuera urgente. Puedes ayudarnos. Simplemente no quieres. Eso tocó una fibra sensible. Ella tenía razón. Yo podía ayudar. Tenía más que suficiente en mis ahorros para sacarlos a flote. Había trabajado duro, invertido de manera inteligente y vivido de forma modesta. Estaba en posición de hacer ese tipo de préstamo, pero al mismo tiempo ella estaba completamente equivocada. No era que no quisiera ayudar. Era que me negaba a ser su tapete de nuevo. Y ahí fue cuando supe lo que tenía que hacer. Creía que le estaba mandando mensajes al mismo hermanito al que solía intimidar hasta silenciarlo. El que se rendía ante cada comentario sarcástico, ante cada intento de manipulación por culpa. Pero esa versión de mí había desaparecido hacía mucho tiempo. Y si Valeria quería ver en qué me había convertido, bueno, estaba encantado de mostrárselo. Solo que no le iba a gustar lo que vendría a continuación. Tocar fondo no se siente como en las películas. No hay una banda sonora dramática de fondo, ni un gran momento de claridad, solo un dolor lento y constante en el pecho que nunca desaparece del todo. Dejas de llevar la cuenta de los días porque todos parecen iguales. Dejas de esperar que alguien te venga a buscar porque, eventualmente, entiendes que nadie va a venir. Para mí, tocar fondo fue una fría mañana de martes, 3 semanas después de que la grúa se llevara mi automóvil. Lo recuerdo porque el restaurante de comida rápida cerca de la estación de trenes acababa de dejar de servir desayunos y yo no había comido en 2 días. Me quedé afuera con las manos hundidas en los bolsillos de mi chamarra tratando de hacer que las pocas monedas que tenía se sintieran como si fueran más de lo que eran. Había estado durmiendo detrás de una bodega en la avenida Insurgentes. Había un pequeño callejón al que nadie le prestaba atención, y los botes de basura de ahí no olían tan mal como los de la siguiente cuadra. Mi cama era una caja de cartón aplastada y una vieja cortina que había encontrado en un basurero. Lleno de glamour, lo sé. Algunas noches me convencía a mí mismo de que esto era temporal, de que estaba en alguna película sobre el perdedor que se supera, y esto solo era el montaje de escenas antes de llegar al éxito. Pero la mayor parte del tiempo, ni siquiera pensaba en mí mismo como una persona, solo era otra silueta en la banqueta. Me tomó meses arrastrarme para salir de ese lugar. No porque fuera perezoso o me faltara ambición, sino porque cuando te han despojado de todo, dinero, refugio, dignidad, es difícil creer que mereces algo mejor. Nadie me dio un mapa a seguir. No hubo un golpe repentino de suerte. Lo que tenía era una credencial de la biblioteca.
La biblioteca central de la ciudad abría a las 9 de la mañana y se convirtió en mi santuario. Cálida, silenciosa, y lo más importante, con internet inalámbrico gratuito. Me sentaba en la esquina más alejada cerca de los enchufes y navegaba por las bolsas de trabajo. Solicitaba todo tipo de empleos: lavaplatos, trabajador de almacén, peón, trabajo de limpieza. La mayoría no devolvía la llamada. Unos pocos lo hacían, pero una vez que veían que mi identificación no tenía una dirección permanente, las ofertas se esfumaban. Finalmente, tuve un golpe de suerte. Una pequeña imprenta familiar cerca del centro necesitaba a alguien que limpiara y cerrara por las noches. El dueño, don Pedro, tenía casi 70 años y no le importaban mis antecedentes siempre y cuando llegara a tiempo y no me robara la tinta de impresión. Me pagaba el salario mínimo por debajo del agua, dinero en efectivo en la mano. No era mucho, pero era algo. Más importante aún, me dejaba usar la computadora de la parte de atrás cuando la tienda estaba cerrada. Eso lo cambió todo. Utilicé esas horas tranquilas para aprender de forma autodidacta lenguaje de marcado de hipertexto, hojas de estilo en cascada, luego programación web y plataformas de diseño de páginas. Cada tutorial que podía encontrar, cada hilo de los foros de debate, cada vídeo en internet, los consumía como si fueran oxígeno. Mi cerebro, hambriento de estimulación durante tanto tiempo, se iluminaba con cada nuevo concepto que aprendía. Comencé a reconstruir algo que se parecía a la confianza, algo que se sentía como tener el control. Siempre me había encantado resolver problemas. Incluso de niño, podía sentarme con un rompecabezas durante horas. El desarrollo de páginas de internet se sentía así, como desenredar un nudo, un hilo a la vez. Una noche, don Pedro llegó temprano y me encontró a la mitad del diseño de una página web de muestra para una cafetería falsa. Entré en pánico, pensando que me diría que dejara de usar sus cosas. En su lugar, miró la pantalla por un momento y luego dijo: «Eso en verdad se ve bastante bien». Parpadeé. «¿Usted cree?». Se encogió de hombros. «Mejor que lo que le pagué a mi sobrino para que hiciera la página de nuestro negocio. ¿Quieres intentar arreglar la nuestra?». Lo hice. Pasé el fin de semana renovando su pesadilla desordenada del año 2007 para convertirla en algo limpio, moderno y adaptable a teléfonos celulares. Cuando vio el producto terminado, me deslizó un sobre con 3.400 pesos en efectivo en billetes nuevos. «Dile a la gente que tú construiste esto». «Yo te recomendaré», me dijo. Debo haberme quedado mirando el dinero durante un minuto entero antes de asentir. Ese momento, ese sobre no era solo un pago. Fue la primera vez en mi vida adulta que alguien me miró y vio potencial. Usé ese proyecto como mi portafolio. Creé una página sencilla de una sola sección anunciándome como diseñador web independiente. Páginas profesionales, sitios de aterrizaje de clientes, ajustes para tiendas virtuales. Anoté todo, incluso las cosas que aún estaba aprendiendo. Luego lo publiqué en Mercado Libre, en grupos de Facebook, en foros de discusión, y no obtuve nada. Durante semanas, ni una sola consulta. Pero no me detuve. Seguí aprendiendo, seguí perfeccionando, seguí contactando gente. Cada mañana limpiaba la imprenta. Cada noche, construía proyectos falsos para clientes falsos para completar mi página web. Entonces, por fin, sucedió. Una instructora de yoga llamada Silvia necesitaba una nueva página de internet para su estudio. Su primo la había dejado colgada a la mitad de la creación del proyecto. Había visto mi anuncio en un grupo de la comunidad en Facebook. «No tengo mucho presupuesto», advirtió. «No necesito mucho», le dije. Me pagó 3.400 pesos. Construí todo en 4 días, trabajé todas las noches, revisé 3 veces cada enlace, lo optimicé para teléfonos celulares, incluso le hice un logotipo. Estaba tan impresionada que me recomendó con su amiga, una organizadora de bodas. Ese trabajo me llevó a otro, luego a otro. Reinvertí cada peso. Primero en un par de zapatos reales, luego en una computadora portátil usada. Luego, finalmente, en una habitación minúscula en una casa de huéspedes. Sin cocina y con baño compartido, pero con 4 paredes y una cerradura. Por primera vez en más de un año, volví a tener una dirección.
Fue como estar al borde de un acantilado y darme cuenta de que había una escalera detrás de mí. No estaba fuera del cañón. Aún no. Pero ahora podía escalar. No se lo dije a nadie de mi antigua vida. 0 llamadas a mamá, 0 actualizaciones para Valeria. Por lo que ellas sabían, yo había desaparecido. Y eso me parecía muy bien, porque no estaba construyendo mi regreso para obtener su aprobación. Lo estaba construyendo para mí. En 6 meses, tenía una lista completa de clientes, pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro e incluso un par de tiendas en Internet. Aprendí por mi cuenta sobre optimización para motores de búsqueda, tasas de conversión de ventas, redacción publicitaria, pruebas de comparación, comencé a cobrar más y subcontraté algunas tareas a otros trabajadores independientes. Un año después de mudarme a esa casa de huéspedes, me mudé a mi propio lugar. Era un departamento modesto de una sola habitación en las afueras de la ciudad, con pisos que rechinaban y ventanas por las que se colaba el viento, pero tenía un horno que funcionaba y una vista del horizonte. Si estirabas el cuello por la ventana del baño, bien podría haber sido un palacio. Me senté en el suelo la primera noche y lloré. No porque estuviera triste, sino porque recordé. Recordé a la chica con el abrigo riéndose de mí como si yo fuera invisible. Recordé ver volar mi computadora portátil hacia Madrid en el bolso de diseñador de Valeria. Recordé el silencio de mamá, el no empecemos un problema cada vez que me atrevía a alzar la voz. Y ahora tenía llaves, una cuenta bancaria, clientes que confiaban en mí, un nombre en la comunidad local de profesionales independientes. Incluso di una clase magistral por videollamada como invitado en una clase de diseño web de una universidad técnica. El profesor había encontrado mi bitácora en Internet. No era rico, aún no. Pero era estable, independiente, libre, y todo eso. Cada gota de eso llegó sin una pizca de ayuda de mi familia. Por eso el mensaje de Valeria me golpeó tan fuerte. Porque había hecho lo que ellas siempre decían que no podía hacer. Sobreviví. Prosperé. Y ahora eran ellas las que se estaban ahogando. Habría sido justicia poética bloquearla. Irme y nunca mirar atrás. Pero lo que tiene sanar es que te da la fuerza no solo para sobrevivir al pasado, sino para enfrentarlo de cara. Y yo aún no terminaba de enfrentarlo. Valeria creía que se estaba acercando a un hermano de corazón blando, demasiado amable para rechazarla. Pero de lo que no se daba cuenta era de que por fin estaba listo para responder. No como el niño roto que ella recordaba, sino como el hombre que nunca imaginaron que llegaría a ser. No respondí al último mensaje de Valeria de inmediato. Después de todo, después de la falsa calidez, los intentos de hacerme sentir culpable, la urgencia repentina, no se sentía correcto darle lo que realmente estaba pidiendo, un simple sí o no. No solo estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo acceso a mi vida de nuevo, pidiendo control. Y no iba a entregarle ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, leí sus palabras una y otra vez. Puedes ayudarnos. Simplemente no quieres. Esa línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Valeria no había cambiado. Todavía se veía a sí misma como el centro del universo. Todavía creía que todos a su alrededor le debían algo solo porque ella lo quería. Y todavía pensaba que yo era el mismo niño que solía sentarse en silencio en la mesa de la cena mientras le decía a mamá que yo había estado raro todo el día y que necesitaba que me revisara un médico. Ya no tenía idea de con quién estaba tratando. Pero estaba a punto de averiguarlo, porque no solo iba a rechazarla. Iba a mostrárselo pedazo a pedazo, recuerdo a recuerdo. Iba a hacerle sentir cada momento en el que me hizo sentir pequeño, cada traición, cada risa despectiva, cada vez que me borró de la familia como si yo fuera una mancha que no podía limpiar. Pero para hacer eso, necesitaba un plan, y sabía exactamente por dónde empezar. Lo primero que hice fue buscar su dirección. No me la había enviado directamente, pero había mencionado la colonia en la que estaban. Y a partir de algunos registros públicos antiguos que desenterré, incluido un anuncio de boda archivado en la página de un periódico, encontré el nombre de la calle. Después de eso, no fue difícil. Una rápida búsqueda de propiedades y ahí estaba. Una casa de estilo colonial de 4 habitaciones en un fraccionamiento de esos donde todas las casas son iguales, completa con una cerca blanca y un patio trasero perfecto para hacer reuniones.
Comprada hace 5 años por 731.000 pesos. Verifiqué los datos con la institución hipotecaria. Sí. Seguía a nombre de ella y de Rodrigo. No mentía sobre estar atrasada en los pagos. De hecho, ya se había presentado un aviso de ejecución hipotecaria en el juzgado local 3 semanas antes. Era de dominio público. Simplemente no pensó que me molestaría en buscarlo. Luego, busqué el perfil profesional de Rodrigo. No había publicado nada en meses, pero su último trabajo en la lista era director de ventas en una empresa emergente ahora extinta. La empresa había quebrado hacía un año. Busqué en las bases de datos de los tribunales por declaraciones de bancarrota. Aún nada, pero estaban al borde del colapso. Valeria había pintado la imagen de una familia con problemas que solo necesitaba un buen empujón para volver a ponerse de pie. Lo que yo veía era una pareja viviendo muy por encima de sus posibilidades, aún fingiendo ser de clase media alta mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Y eso me dejó algo muy claro. No necesitaban ayuda. Necesitaban consecuencias. Me puse en contacto con alguien con quien no había hablado en más de 4 años. Diego. Diego era mi único amigo real de la preparatoria, el tipo de chavo que te daría la última rebanada de pizza y todavía te preguntaría si también querías su bebida. Perdimos el contacto después de la graduación. Él fue a la universidad estatal con una beca de fútbol. Yo no fui a ninguna parte, pero había visto su nombre un par de veces en foros de diseño locales. Le envié un mensaje a su perfil profesional: hola, pregunta rara. ¿Tienes un minuto para hablar de una situación familiar? Respondió en 5. Nos conectamos a una llamada esa misma noche y se lo conté todo. Mi historia, el mensaje, la petición de los 51.000 pesos. La forma en que Valeria solía tratarme. Esperaba que se sorprendiera, tal vez que se sintiera incómodo. En cambio, dijo: hermano, siempre supe que era así. Te hacía sentarte en el asiento de atrás del automóvil, incluso cuando solo éramos nosotros 3 en el vehículo. O sea, por favor. Nos reímos, pero había un toque amargo en ello. Luego me preguntó qué quería hacer. Y le dije: quiero hacer que le pida ayuda a la persona equivocada. Quiero que camine hacia una trampa con los ojos bien abiertos. Y quiero que se dé cuenta de que el hermanito al que pisoteó hace tantos años construyó el suelo en el que ahora está parada. Silbó entre dientes. Muy bien, genio del mal. Cuenta conmigo. Nos pusimos a trabajar. Primer paso: una falsa oportunidad. Valeria estaba desesperada. Las personas desesperadas creen lo que quieren creer. Así que le di un motivo para tener esperanza. Le envié un mensaje a la mañana siguiente. He estado pensando en tu situación. No puedo simplemente darte 51.000 pesos, pero tal vez pueda ofrecerte algo mejor. Déjame llamarte más tarde el día de hoy. Respondió en 5 minutos: sí, por favor. Haré tiempo. Por supuesto que lo haría. Cuando hablamos por teléfono, mantuve mi voz tranquila, cálida. Incluso de la manera en que le hablarías a alguien a quien no has visto en años, pero que estabas dispuesto a perdonar. Interpreté mi papel a la perfección. Le hablé de mi negocio, de cómo había hecho crecer una marca de diseño de páginas web independiente hasta convertirla en una consultoría a tiempo completo. No presumí. No me jacté. Simplemente le expliqué que ahora tenía más trabajo del que podía manejar. Que había estado buscando a alguien que me ayudara con la parte administrativa, llamadas, correos electrónicos, programación de citas, contacto en redes sociales. Estaba pensando, dije lentamente, que si de verdad estás buscando trabajo y hablas en serio sobre cambiar tu situación, tal vez pueda integrarte al equipo. Hubo una pausa, y luego se escuchó su voz suave y calculadora. ¿Me contratarías? No lo llamaría contratar, dije con cuidado, eligiendo mis palabras. Pero sí, piénsalo como una pasantía pagada. A corto plazo, solo para conseguirte algo de dinero y experiencia. Si sale bien, tal vez algo más. Me preguntó cuánto. Le ofrecí 25.500 pesos a la semana por debajo del agua. Suficiente para darle esperanza. No lo suficiente para arreglar nada. Aceptó de inmediato. Cayó redondita.
Ahora venía el cebo. Le envié un paquete de bienvenida para el empleado. Falso pero realista. Diego me ayudó a diseñarlo. Tenía un logotipo elegante, plantillas de correo electrónico, guiones para clientes, un acuerdo de confidencialidad, todo inventado, todo lo suficientemente convincente como para pasar desapercibido ante un ojo desesperado. Luego le di una tarea, buscar clientes potenciales. Le dije, te enviaré la lista. Solo mantente profesional. La lista parecía real, pero los correos electrónicos eran falsos. Configuramos un dominio de Internet de prueba completo con direcciones de respuesta que se desviaban hacia Diego y hacia mí. Valeria creería que estaba enviando correos electrónicos a prospectos reales cuando en realidad estábamos monitoreando todo lo que enviaba, observando cómo se vendía, cómo tomaba atajos, cómo intentaba exagerar las cosas. Y no nos decepcionó. En menos de una semana, ya había arruinado un discurso de ventas, había mentido sobre su experiencia en administración y, por accidente, me había puesto en copia en una respuesta en la que llamaba a un cliente potencial un dolor de cabeza, porque hacía demasiadas preguntas. Diego y yo documentamos todo. La siguiente fase de la trampa fue más psicológica. Le dije que lo estaba haciendo genial, que estaba aprendiendo las cosas rápido, que estaba impresionado, y poco a poco pude escuchar el cambio en su voz. Menos gratitud, más sentido de propiedad. Comenzó a ofrecer ideas no solicitadas. Deberíamos cobrar más. Deberíamos automatizar esto. Deberíamos subcontratar aquello. Deberíamos, como si ella hubiera construido esto conmigo. Fue como revivir el pasado. Valeria había hecho lo mismo cuando éramos niños. Tomar, distorsionar, reclamar como suyo, desechar. Solo que ahora creía que se estaba colando por la puerta trasera de mi negocio. No se daba cuenta de que la casa estaba llena de trampas. El último paso fue preparar la trampa. Le dije que habíamos conseguido un gran cliente. Un trato enorme. Una firma internacional. Necesitaban una reconstrucción completa de la página de Internet y una renovación de la imagen de su marca. Inventé el nombre de la empresa, Navarro Inversiones, y construí una página profesional falsa para ella. Incluso creé un portal de acceso para clientes con resúmenes falsos, prototipos de diseño, de todo. Le dije que esta era su oportunidad de demostrar que podía manejar la coordinación de proyectos de alto nivel. Su tarea, programar una llamada con el cliente falso, gestionar los productos a entregar y prepararme un informe para el viernes. Estaba encantada. Al fin, dijo, algo serio. Lo haré perfecto. Oh, claro que lo iba a hacer perfecto. Y cuando lo hiciera, ahí sería cuando le quitaría la alfombra de debajo de los pies. No solo por el pasado, sino porque nunca había pedido perdón. Ni una sola vez. Ni por la computadora portátil. Ni por la noche en la tienda. Ni por los años de silencio. No se arrepentía del daño causado. Solo se arrepentía de necesitarme ahora. Y para cuando terminara con ella, se iba a arrepentir de todo. Se presentó a la videollamada con el cliente falso con toda su armadura puesta, el cabello alaciado, un saco impecable y una voz clara que destilaba falso profesionalismo. Cualquiera pensaría que estaba entrando a una reunión de negocios de primer nivel en lugar de una sala virtual de Internet construida enteramente sobre mentiras. Yo observaba detrás de escena, con la cámara apagada y el micrófono silenciado, habiendo iniciado sesión en la cuenta del cliente falso que Diego y yo habíamos configurado. Valeria no tenía idea de que la voz al otro lado era una versión filtrada de la voz de Diego. Estaba usando un modulador de tono de voz y leyendo de un guión que habíamos pasado horas escribiendo, uno que presionaba cada botón que sabíamos que desencadenaría su ambición, su sentido de superioridad y su desesperación. Se presentó como Gabriel Navarro, un vicepresidente en Navarro Inversiones, una firma de inversión tecnológica con sede en Madrid que buscaba expandir su presencia digital. Dijo que estaban considerando varias agencias exclusivas y querían ver qué tan rápido podía entregar resultados el equipo de ella. A ella se le iluminaron los ojos. Se podía ver cómo engranaba su cerebro. Oh, estamos absolutamente posicionados para manejar ese tipo de alcance, dijo, enfatizando el estamos nuevamente, como si hubiera construido algo más que una firma de correo electrónico falsa. Diego expuso los términos.
Un contrato de 6 meses por 306.000 pesos. Pero había una trampa. Necesitaremos verificar la situación legal de su empresa, dijo. Y necesitaremos comprobantes de declaraciones de impuestos recientes, solo como precaución. La vi parpadear solo por un segundo. Oh, claro, dijo, suavizando la pausa con una sonrisa. Le pediré a mi socio que envíe todo eso. Estaba tratando de ganar tiempo. No tenía nada que enviar porque no era una socia. Ni siquiera era una empleada. Era una paracaidista en mi bandeja de entrada, aprovechándose de mi nombre, esperando convertir cualquier sobra que yo le diera en un boleto ganador. Cuando terminó la llamada, me envió un mensaje de texto de inmediato. Eso salió increíble. Gabriel está obsesionado con nosotros. Esta es la oportunidad que necesitábamos. Tenemos que enviar esos documentos lo antes posible. ¿Tienes una licencia comercial que puedas enviarme? No respondí. Todavía no. En lugar de eso, inicié sesión en la cuenta del cliente falso y le envié un correo electrónico de seguimiento. Una última línea para dejarla colgando sobre el precipicio. Estamos ansiosos por avanzar. Por favor, asegúrese de que todos los directivos y socios de su empresa estén incluidos en la documentación. La transparencia es clave. Respondió en menos de una hora. Me puso en copia en el correo y escribió, adjunto nuestras declaraciones. Mi socio comercial, Alejandro, maneja el lado de finanzas y operaciones. Hemos estado construyendo esta agencia juntos durante el último año. La mentira estaba completa. No solo había reclamado mi negocio, había reescrito mi vida. Eso era todo lo que necesitaba. Llegó el viernes, su fecha límite para enviar el informe del cliente. Por supuesto que no lo había hecho. Estaba demasiado ocupada celebrando un trato que no existía. Le envié un mensaje esa mañana. Oye, ¿podemos hablar unos minutos? Me llamó en cuestión de segundos. Hola, dijo muy animada. Esta semana ha sido una locura, ¿verdad? Tengo el esqueleto del informe listo, pero pensé que esperaría a tener noticias de Gabriel. Digo, una vez que este contrato esté asegurado. Su voz se apagó mientras esperaba que yo estallara de emoción. Yo no me emocioné. Valeria, dije con calma. Le mentiste a un cliente. Tergiversaste tu papel en mi negocio. Enviaste documentos con tu nombre en una empresa que no es tuya. Hubo una larga pausa. Alejandro, dijo lentamente, con la voz inclinándose a la defensiva. ¿De qué estás hablando? Esto es lo nuestro. Dijiste que querías ayudar. ¿Dijiste qué? Dije que tal vez te daría un periodo de prueba a corto plazo para ayudarte. En lugar de eso, secuestraste mi identidad, inventaste tu cargo e intentaste asegurar un trato de cientos de miles de pesos bajo el nombre de mi empresa. Eso no es justo. No, la interrumpí, aún con calma. Lo que no es justo es lo que hiciste cuando yo no tenía hogar y te reíste de mí. Lo que no es justo es robarme cuando éramos niños. Lo que no es justo es fingir que nada de eso pasó, y luego esperar una limosna en el segundo en que tu mundo comenzó a desmoronarse. Su tono pasó de ser falsamente dulce a estar furiosa. Así que todo esto fue una trampa. Me estabas poniendo a prueba. No, le dije. Te estaba recordando quién soy yo y quién no eres tú. Se quedó callada un instante. Luego se burló. Como sea. Solo estás amargado porque siempre has sido una víctima. Te encanta jugar a ser el pobrecito. Pues felicidades. Sigues siendo patético. No respondí. Simplemente colgué el teléfono, y ahí fue cuando comenzaron las verdaderas consecuencias. Una hora después, reenvié la cadena de correos electrónicos, cada mentira, cada documento, cada línea donde ella afirmaba falsamente ser socia, a la institución hipotecaria que manejaba su ejecución hipotecaria. No por rencor, sino porque sabía por los registros de los tribunales que Valeria y Rodrigo habían estado intentando negociar una venta corta para retrasar el embargo de su casa. A las instituciones financieras no les agrada la gente que finge ser dueña de negocios al solicitar una reestructuración de deudas.
Envié una segunda copia a la línea de denuncias del Servicio de Administración Tributaria junto con una breve declaración. Creo que esta persona está falsificando ingresos comerciales y asociaciones de negocios para evadir impuestos. Adjunto documentos de respaldo. Luego esperé. No tomó mucho tiempo. 3 semanas después, recibí un mensaje de voz de un número bloqueado. Alejandro, soy Valeria. Espero que estés feliz. El banco retiró la oferta de modificación del crédito. Citaron declaraciones financieras inconsistentes. Nos van a desalojar en 30 días. Una pausa. Se le quebró la voz. No sé a dónde vamos a ir. Renata no entiende nada. Rodrigo está furioso. Yo. Simplemente no sé qué hacer. No se disculpó. Ni una sola vez. Borré el mensaje. Las repercusiones no fueron públicas, pero resultaron devastadoras en su silencio. Ella desapareció de las redes sociales. Los conocidos en común susurraban sobre una mala racha y sobre cómo tuvieron que mudarse a una casa más pequeña, pero yo no los corregí. No me regodeé. No necesitaba hacerlo porque tenía algo mejor que los aplausos. Tenía paz. Y en esa paz, prosperé. El falso proyecto de Navarro Inversiones se convirtió en el modelo base para un cliente real de muy alto nivel que conseguí meses después. Se corrió la voz. Mi negocio creció. Me mudé a un departamento mejor, uno con un balcón de verdad, con lavadora y secadora, y un pequeño rincón para el café de la mañana. Incluso adopté un perro rescatado de la calle, un pequeño mestizo con las orejas torcidas al que llamé Pixel. Y de vez en cuando pensaba en aquella noche en la tienda de autoservicio, en sus risas, en la mirada de sus ojos cuando se dio cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Ahí era cuando sonreía, porque la venganza no siempre viene con fuegos artificiales. A veces es silenciosa, a veces es calculada, y a veces se ve como construir una vida tan por encima de la que te rompió, que tienen que mirar hacia arriba solo para poder ver tus zapatos. Ella me pidió 51.000 pesos, pero todo lo que realmente obtuvo fue la lección que yo aprendí a la mala: nunca te rías de alguien cuando está en el fondo, porque nunca sabes quiénes van a ser cuando logren levantarse.